mi querida Marce Altamirano. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Barbie, muchísimas gracias. Qué gusto recibirte el día de hoy platicando de temas importantes, interesantes y útiles para el día a día. Hoy la resolución de conflictos. Así es, un tema en el que les puedo asegurar que todos en algún momento hemos pasado por ahí y también en casa seguramente sí o sí han tenido que resolver algún conflicto porque es parte de la vida y es muy interesante este tema porque nos vamos a encontrar que hay conflictos laborales, personales, culturales, políticos. Híjole, ahora sí que es el día a día de la vida. Y el conflicto surge justamente cuando las necesidades, intereses, objetivos o valores de las personas pues se perciben como incompatibles. No necesariamente tienen que estar totalmente en desacuerdo, pero puede haber partes que nos llevan a que se genere este conflicto. Y entonces, pues bueno, aquí en este expertise que tenemos en los conflictos, me gustaría preguntarles, hoy están los tres. Muchos conflictos. ¿Qué les ocasiona conflicto? Justamente, o sea, ¿qué temas son los que llevan al conflicto? Cualquiera puede contestar. No voy a pensarlo. Es que, por ejemplo, a mí me puede generar un conflicto algo que ocurre en el momento. O sea, yo no soy de los de que, híjole, la regué por haber, no sé, dicho algo que no al aire, eso me puede traer algo negativo, no. A mí me ocurre en el momento. O sea, yo no soy como de los que piensa como en un futuro. Por ejemplo, si choco, ay, Dios mío, no tengo seguro, ¿qué voy a hacer? Eso me puede generar un conflicto. Ese es un excelente ejemplo. Vamos a tomar tu... ¡Venga, Lalito! ¡Eso, Lalito! Que yo no he chocado, me han chocado. No importa. En cuanto sucede esto, por supuesto que se empieza a generar un conflicto, porque puede ser desde que estemos en puntos de vista de desacuerdo de si fue tu culpa o la mía, y desde ahí se empieza a generar un conflicto. El solucionar conflictos tiene que ver con una habilidad, porque así como existe el ABC de cómo resolver una fórmula matemática, de cómo relacionarme con la gente, cómo comunicarnos, pues por supuesto en la resolución de conflictos también hay recomendaciones que si las ponen en práctica va a ayudar muchísimo a que el conflicto se pueda superar más rápido y con un mejor resultado, porque una realidad es que hay ocasiones en que un conflicto nos lleva a que se rompa una relación. Tanto laboral, personal y que ya no haya familiar vuelta. Y demás. Exactamente. Entonces, ¿qué recomendaciones? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es mantener la calma. Y vamos a llevarlo a tu ejemplo del coche. Pues por supuesto, vamos a tranquilizarnos, no bajarnos en el coche de te voy a romper o empezar a insultar o cosas así, porque eso nada más va a hacer que el conflicto se haga más grande y esto sucede en cualquier temática. Después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a un lugar apropiado para poder resolverlo. Si nos quedamos a mitad de la calle va a ser muy complicado, que lo mismo sucede cuando queremos solucionar un conflicto con alguien, quizá en un lugar donde hay más gente, en un restaurante, en donde no puedes externar o no se presta el ambiente. Entonces, una recomendación es llévalo a un lugar donde las dos partes puedan estar a gusto y donde se pueda dar esta comunicación. Que ahí no sé, déjame nada más detenerte, porque se supone que los seguros dicen que no te puedes mover el coche, pero tú sí. Eso sí es cierto. Pero, por ejemplo, nos echamos un café ahí enfrente y en los coches. Exacto, y en medio de la calle. Que dejen el tráfico ahí. Por ejemplo, mis tías se siguen peleando la herencia de mi abuela, literalmente, ¿no? Pero el abogado pidió que fuese el caso contrario, que se fueran a un lugar público para que se calmaran y ahí sí no podían como alebrestarse tanto, ¿sabes? Ahí es el lugar, ese es el lugar indicado. A veces puede ser que haya gente, a veces que no, pero el chiste es llevarlo al lugar propicio para que se dé la comunicación. Claro. Después se entra donde uno, como experto en resolución de conflictos, pone en práctica el escuchar activamente, que lo hemos platicado mucho, en donde realmente pongo atención, en donde escucho qué fue lo que te pasó, por qué me chocaste, donde escuchan las partes de por qué esto no se está solucionando, de la herencia o el conflicto que sea. Y entonces, si una vez que ya escuchaste a la otra persona, es tu turno también de externar tus puntos de vista, tus emociones, tus sentimientos, para que la otra persona también comience a entenderlo. Obviamente aquí lo estamos poniendo en un panorama donde todo está fluyendo de la mejor manera, ¿no? Pero ahorita platicamos de esa parte cuando se empieza a distorsionar. Ya que llegamos a este punto donde yo también expresé lo que sentía, donde fui consciente de no estar agrediendo, ¿no? Conscientemente a la otra persona, o de utilizar palabras antisonantes, o esos botones que sabemos que a la otra persona la puede tirar, sí, la deshaces, claro. Soy consciente.
Entonces, intentamos el encontrar puntos de acuerdo. En todo conflicto va a haber puntos de acuerdo. No podemos verlo totalmente distinto. Y sí, hay otra manera de solucionarlo. ¿Podemos estar de acuerdo que no estamos de acuerdo? También, o sea, oye, mira, sí entiendo tu punto, pero mira, en mi lugar, ponte en mi lugar, se empieza a generar esta empatía, pero tiene que ser con mucha comunicación. Si solamente quiero imponer mi punto y que la otra persona sea de tú me vas a entender y yo no voy a ceder, va a ser muy difícil llegar a un arreglo. Por eso cuando ya empezamos a ver puntos de común acuerdo, podemos comenzar a sugerir alguna solución en donde existe flexibilidad, ¿no? Okay. En el ideal de ambas partes, pero si yo me estoy dando cuenta, puede ser que yo sea la persona que pone en práctica la flexibilidad y entonces sí, llegamos a acuerdos que sean accionables. Acciones muy concretas en donde las dos partes vamos a asegurar que la información se recibió. Nos quedan 40 segunditos. Entonces, en resumen, es escuchar activamente, proponer y expresar, digamos, conciliar y llegar a acuerdos. Es correcto. Pero siempre teniendo en cuenta que si alguna de las partes no quiere o hay un interés oculto, va a ser muy difícil llegar a una negociación y ahí es donde se necesita un tercero que ayude a negociar y a mediar. O un cuarto. ¡Saludos a mis tías! ¡O más! Mi querida Marzo, te queremos agradecer muchísimo en esta sección, tu sección Vida en Equilibrio. Temas súper interesantes para que toda la gente, pues bueno, conozca un poquito más de acerca de ellos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Y a solucionar conflictos, no a generarlos. Esa me gustó esa frase, ¿eh? ¿Escuchaste bien? Oigan, y todos nos referimos a Juan Pablo por eso. Todos siempre con Juan Pablo. Ya nos vemos, muchachos. Cuídense mucho, bonito martes. Nos vemos en la tarde. Gracias, cuídense. Bye.